Nos acompaña Patricio Calderón, Data Scientist Advisor en Interbank, y nos va a hablar acerca de Clustering 360, ¿no? Navegando a través de los algoritmos de agrupamiento. Adelante, Patricio, puedes compartir tu pantalla ahí. Listo. Ya, genial. Bueno, muchas gracias por asistir al taller, ¿no? Aquí, bueno, la idea justamente es explorar los algoritmos de clusterización, ¿no? Que se categorizan en tres tipos: algoritmos de centroides, densidad y jerárquicos. Ahí les voy a explicar más o menos qué cosa es cada uno, ¿no? Y la idea es que puedan aprender cómo funcionan algunos algoritmos, sus ventajas, desventajas, ¿no? Para que los puedan aplicar a algún tipo de técnica, ¿no? Bueno, algún tipo de aplicación como una segmentación, por ejemplo, de clientes, ¿no? Que es una aplicación bastante usual para ese tipo de algoritmos, ¿no? Ahí también, no sé, Javier, si les puedes compartir el link del Colab en caso quieran verlo después o de repente alguien quiera seguirnos con, con el código que vamos a ver en un momento. Listo, ahora la comparto. Ya, genial. Bueno, entonces, ¿qué es el clustering, no? O también como se le conoce agrupamiento o análisis de conglomerados. Lo que busca es generar, identificar patrones, ¿no? En las estructuras de los datos, mediante que usualmente no están etiquetados, ¿no? Y lo que buscamos es hacer grupos que se parecen bastante los elementos dentro del grupo, pero se diferencian mucho de los elementos de los demás grupos, ¿no? Como podemos ver en la imagen, por ejemplo. Bueno, nunca son tan obvios, lamentablemente, ¿no? Pero aquí podemos ver, por ejemplo, tres cúmulos de puntos, ¿no? Y bueno, de forma bastante trivial podemos ver que cada uno de esos círculos, ¿no? Sería un clúster, ¿no? Entonces, justo aquí hay algunas aplicaciones, ¿no? Que quería mencionarles. Les mencioné lo de las segmentaciones de mercado, ¿no? Que sirve justamente, se pueden usar para agrupar clientes, ¿no? Que tengan comportamientos similares, para adaptar estrategias de marketing como comunicaciones, por ejemplo, ¿no? Pueden servir también para agrupamiento de documentos, ¿no? Que tengan temas distintos. Se usan bastante también para lo que es detección de anomalías, sobre todo en lo que es fraude, ¿no? Nos pueden servir para encontrar datos atípicos que no se parecen a los datos más comunes, ¿no? Y podemos encontrar, por ejemplo, transacciones fraudulentas, ¿no? Y también se usan para procesamiento de imágenes, ¿no? Que sirve, por ejemplo, para reconocer objetos o encontrar los diferentes bordes de los elementos que hay en una imagen, ¿no? Que luego pueden ser identificados por algún otro algoritmo un poco más tecnológico, por así decirlo, ¿no? De Deep Learning. Entonces, ¿qué buscamos usualmente con un trabajo de clustering? ¿No? Queremos responder principalmente tres preguntas, ¿no? Si los clústeres son interpretables, ¿no? O sea, podemos darles sentido a los agrupamientos que hemos encontrado, ¿no? Si es que la salida del algoritmo final, ¿no? Estos grupos son útiles para el negocio, ¿no? Si es que pueden tomar algún tipo de acción sobre ellos, ¿no? O es que podemos encontrar algún tipo de información nueva, ¿no? En estos grupos. Y bueno, yendo ya explicado un poco eso, voy a empezar por uno de los algoritmos más clásicos y sencillos, que es el K-means, ¿no? El K-means es un algoritmo que se utiliza bastante, ¿no? Y como cualquier otro algoritmo de clustering, lo que buscamos con él es separar grupos, ¿no? En particular, a este algoritmo tenemos que indicarle cuántos grupos queremos que nos haga, ¿no? Entonces, tenemos una nube de puntos y le decimos, oye, hazme 2 grupos, hazme 3 grupos, ¿no? Y el camino lo que va a hacer es tratar de encontrar los mejores grupos, ¿no? Eh, es un algoritmo basado en centroides, lo que significa que este algoritmo se basa en los centros de gravedad de los puntos, ¿no? El valor medio, ¿no? De los puntos de cada uno de los grupos, para tratar de agruparlos en base a ese centro, ¿no? Entonces, ¿cómo funciona el algoritmo? Empieza inicializando la cantidad eligiendo puntos aleatorios, ¿no? Dependiendo de cuántos clústeres tú le pidas al algoritmo. En el caso de este ejemplo, le estamos pidiendo 3 clústeres, por ejemplo, ¿no? El azul, el rojo y el verde, ¿no? Entonces, escoge aleatoriamente 3 puntos, ¿no? Y luego va a agarrar y va a asignar a cada uno de los puntos, va a asignarle el clúster que tiene más cerca, ¿no? Como podemos ver, por ejemplo, en la imagen de la derecha, ¿no? Cada uno de los puntos ahora tiene un color,
que representa cuál es el centroide más cercano, ¿no? Una vez que definimos eso, los centroides corren, ¿no? Volvemos calculamos los centroides dependiendo de cuáles están en el centro de los nuevos puntos, ¿no? Como ven aquí, las X se han movido de estos extremos, que están un poco a la izquierda, ¿no? Ahora están al centro de cada uno de sus colores, ¿no? En el caso de la iteración 2. Y luego repetimos todos esos pasos hasta que los centroides ya no cambien, ¿no? Entonces podemos ver, por ejemplo, en la tercera iteración, estos centroides se recalculan y algún punto como por ejemplo este azul de aquí, ¿no? Antes era rojo, ahora se vuelve azul. Sí se ve mi mouse, ¿no, Javier? Sí, se puede ver. Ya, genial. Entonces, este punto rojo ahora se vuelve azul, ¿no? Entonces los clústeres, los centroides se van moviendo y se reasignan los clústeres, ¿no? Luego, bueno, avanzamos en las iteraciones, tenemos la iteración 6 y la iteración 9, donde vemos que los resultados son básicamente los mismos, entonces podemos asumir que el algoritmo ha llegado a la convergencia, ¿no? Ya no hay más cambios, y esos serían los tres grupos que he encontrado en este caso hipotético, ¿no? Antes de empezar con el ejemplo práctico, bueno, algunas ventajas y desventajas de este algoritmo es que es fácil de entender, fácil de implementar, ¿no? Es eficiente en tiempo y escalabilidad, ¿no? Se puede adaptar a casos donde los clústeres no son de similar tamaño, tienen distinta forma. La versión base no es muy buena para clústeres que tienen distinto tamaño, tienen formas diferentes, ¿no? Sin embargo, como el algoritmo es relativamente sencillo, hay diversas adaptaciones, ¿no? Que uno puede hacer o que puede encontrar para que ataque diferentes problemas. Alguna de las desventajas es que es sensible a la elección inicial de los centroides, ¿no? Estos tres puntos que seleccionamos al inicio, ¿no? Si es que están en otro sitio, los clústeres cambian, ¿no? Pero hay algunas formas de optimizar esa selección, ¿no? Además, bueno, como mencioné antes, en su versión base no es adecuado para clústeres de formas irregulares o tamaños significativamente distintos. Y lo otro es que es sensible a valores extremos, ¿no? Que también les llamamos outliers, que son valores que difieren mucho del promedio, digamos, ¿no? Como por ejemplo aquí estos puntos en los extremos, ¿no? Hacen que se muevan los centroides hacia esos puntos y pueden distorsionar los grupos que formemos, ¿no? Yendo al ejemplo práctico, aquí vamos a usar lo que llamamos un dataset sintético, ¿no? Aquí en Python. Estamos un dataset sintético porque nos da unas formas que podemos entender. En la mayoría de casos reales no vamos a tener la data etiquetada, ¿no? Entonces aquí podemos formar tres grupos bien diferenciados, ¿no? Para que se pueda apreciar un poco qué tan bien cada uno de los algoritmos puede predecir, por así decirlo, estos grupos, ¿no? O acercarse a estos grupos. Entonces, con esta función de makeClassification nos genera el dataset, ¿no? Le decimos que cree 100 puntos, ¿no? De este 2 de aquí es el número de variables, ¿no? Le ponemos 2 nada más para que se pueda apreciar en un gráfico de 2 dimensiones, ¿no? Y bueno, yendo un poco más, aquí le decimos el número de clases, ¿no? Le decimos que queremos 3 grupos, ¿no? Nos arma los 3 grupos. Y este random state es lo que nos permite hacer que este set de datos sea replicable, ¿no? Siempre que le pongan 37, se va a poder replicar este mismo set de datos. Si no lo especifican, siempre va a ser distinto, ¿no? Eh, ya saltando a la siguiente parte, es súper importante que rescalemos los datos cuando hacemos una clusterización, ¿no? De tal forma de que no, las distancias son comparables entre los puntos, ¿no? Cuando analicemos distintas variables, ¿no? Por ejemplo, podemos tener por un lado peso, perdón, o algo más pequeño, tal vez altura, por ejemplo, ¿no? Que puede estar en metros, ¿no? Entonces, en las personas usualmente eso va pues entre 1.5, 2 metros, ¿no? Mientras que si tenemos otra variable que es edad, la edad pues puede tener un rango de 5 años, 10 años, 15 años, 50 años, ¿no? Entonces, para evitar que una variable tenga un peso mucho mayor que la otra, hacemos una estandarización, ¿no? Este z-score es una estandarización normal que hace que el promedio en todas las variables sea 0, ¿no? Y la desviación sea 1. Entonces, una vez hecha la estandarización, bueno, aquí hacemos el dibujo, ¿no? No quiero andar mucho en la parte gráfica, ¿no? Tenemos aquí los tres grupos, ¿no?
Ya visto eso, vamos a empezar a utilizar el algoritmo de K-means, ¿no? Todos esos algoritmos vienen de esta misma librería, que es el sklearn cluster, ¿no? Que tiene justamente todas estas implementaciones y todos usan de forma similar, ¿no? Entonces, en el caso del K-means, lo inicializamos, ¿no? Lo guardamos en este objeto de modelo y le decimos cuántos clusters queremos, ¿no? Bueno, sabemos que son tres clusters, ¿no? Pero en la realidad, pues no vamos a saber normalmente cuántos clusters queremos. Entonces, para empezar, podemos ponerle 2. Luego hacemos el ajuste del modelo, ¿no? X mayúscula es nuestro set de datos, ¿no? Que está estandarizado. Con esa instrucción de predict podemos sacar el valor que predicen los clusters, ¿no? Aquí con esta instrucción de unique podemos ver cuántos son los clusters únicos, ¿no? Y luego lo que hacemos es iterativamente con esa instrucción de for podemos graficar cada uno de los puntos, ¿no? Entonces, si le decimos que nos haga 2 clusters, nos va a separar estos dos grupos de aquí, ¿no? Vemos que hay bastante distancia entre ambos, sin embargo, visualmente, ¿no? Podemos apreciar que hay, por lo menos aquí debería haber otro grupo, ¿no? Entonces, probemos con 3, ¿no? Que es lo que sabemos que es naturalmente. Y podemos ver que ya me he formado 3 grupos, ¿no? Este de aquí es un grupo, ¿no? Este de aquí es otro grupo, los azules, y el rojo, que es el mismo grupo que hemos encontrado antes. La partición no es perfecta, sin embargo es bastante buena, ¿no? Bueno, la mayoría de algoritmos de clasificación tienen problemas cuando las estructuras no son tan redondas, por así decirlo, ¿no? En general, en muchos casos buscan distancias, ¿no? Los puntos se buscan de forma radial, entonces tratan de formar como círculos, ¿no? Que es un poco lo que vemos aquí, por eso es que el K-means en este caso no nos ayuda mucho a encontrar una agrupación tan buena, ¿no? En la práctica, cuántos clusters pedirles, si 2, 3, 4, 5 o muchos más, ¿no? Depende bastante de cuánto se puede manejar uno y bueno, hay algunas técnicas que les voy a enseñar un poco más ya terminado el taller donde podemos comparar, digamos, algoritmos de clusterización y también diferentes números de clusters, ¿no? A ver que también se ajustan a los datos que tenemos, ¿no? Entonces vamos a pasar ya al siguiente. Este del MinShift lo voy a saltar porque originalmente creo que esto va a durar un poco más, ¿no? Así que si queda tiempo lo explico. Pasemos al DBSCAN, ¿no? Que es uno bastante interesante. Esto es un algoritmo de clustering basado en densidad, lo que significa que lo que hace es buscar cúmulos de puntos, ¿no? O puntos bien juntitos, ¿no? Para armar sus grupos, ¿no? No busca centros de los puntos, como en el caso del K-means, sino que busca diferentes grupos de puntos y los va juntando. Uno de los beneficios, por así decirlo, del DBSCAN es que no tienes que especificar el número de clusters que quieres, ¿no? El DBSCAN automáticamente va a tratar de encontrar la cantidad de clusters más apropiada, ¿no? Y bueno, ya yendo a cómo funciona el algoritmo, ¿no? Hay algunas definiciones ahí importantes. Primero genera puntos centrales, ¿no? Los puntos centrales son aquellos que están dentro de un radio definido por el usuario, ¿no? Que se le llama epsilon, ¿no? Que es el radio en el que va a buscar otros puntos, ¿no? Entonces, y busca un mínimo de puntos, ¿no? Que también es definido por el usuario. Por ejemplo, podemos definir un radio de 1 de distancia, ¿no? Hay un mínimo de puntos de 5 puntos. Entonces va a decir cualquier punto que un radio de 1 tenga 5 puntos es un punto central, ¿no? Luego tenemos los puntos de borde, que son aquellos puntos que están dentro del radio de un punto central, pero no cumplen con el requisito del mínimo de puntos. O sea, esos puntos de borde alrededor de sí no tienen los 5 puntos, digamos, para este ejemplo, ¿no? Tienen menos, ¿no? Pero están dentro del radio de un punto que sí es central y sí tienen los puntos alrededor, ¿no? Por último, tenemos los puntos de ruido, que no son ni centrales ni de borde, ¿no? Y consideramos que estos puntos son atípicos para el algoritmo, ¿no? O sea, son casos raros, ¿no? Que, por ejemplo, en el caso del fraude, podríamos definir que podrían ser potenciales transacciones fraudulentas, por ejemplo, ¿no? Una vez que tenemos esas definiciones, el algoritmo lo que hace es empezar a unir los puntos centrales, ¿no? Hasta que barre todos los puntos, empieza a unir los puntos centrales y los puntos de borde,
que están en la distancia del radio que definimos, los asigna al mismo grupo, ¿no? Y luego empieza a buscar en el resto de puntos, ¿no? Y empieza así a unirlos a hacer grupitos, ¿no? Aquí justo hay una animación bastante buena donde podemos apreciar eso, ¿no? A ver que vuelva a empezar rapidito. Tenemos esta carita feliz y lo que hace el algoritmo es empezar a ver esos radios, ¿no? que están definidos y empieza a ver si tienen los puntos necesarios y los va pintando del mismo color todos, ¿no? En este caso busca 4 puntos alrededor y un radio de 1, ¿no? Empieza a pintarlos. Aquí se quedó porque ya no encuentra más puntos cerca, ¿no? Pero luego llega a unir todo. Luego salta a los siguientes puntos por los que no ha pasado y empieza a poner los otros colores y al final todo lo que sobra lo marca como un dato atípico. Bueno, las ventajas es que puede encontrar, como vemos, clusters de formas arbitrarias, ¿no? Es una carita feliz, ¿no? Y de tamaños también variados. Eh, Sirve también para encontrar datos atípicos, ¿no? Y no tengo que pasarle previamente el número de clusters que necesito, ¿no? Desventajas es que si bien no tengo que pasar el número de clusters, tengo que pasarle ya 2 parámetros, ¿no? A diferencia del Camins que necesita solo un parámetro, que es el número de clusters, ahora tengo que pasarle 2, ¿no? La distancia y cuántos puntos tiene que buscar, ¿no? Entonces hay que tener cuidado al ajustar estos puntos, ¿no? Y bueno, lo otro es que al verse, medirse por distancias, puede tener dificultades con conjuntos de datos de alta dimensionalidad, o sea que tengan gran cantidad de variables, ¿no? Ya yendo a la parte práctica, el uso es muy similar al caso del Camins, ¿no? Seteamos, por ejemplo, un epsilon para empezar, que era el radio de búsqueda. Podemos ponerle, por ejemplo, un epsilon pequeño de 0.1, ¿no? Y aquí este min samples es la cantidad de puntos que tienen que haber alrededor, ¿no? Entonces, lo inicializamos igual que el otro en este objeto de modelo, ¿no? Hacemos el fit predict para que nos dé la predicción de los clusters y luego los graficamos, ¿no? Si corremos estas líneas, vemos que este DBScan ha encontrado 1, 2, 3, 4, 5 clusters. Y bueno, este gris más claro parece que es otro. Ha encontrado 6 clusters, ¿no? Y el gris oscuro son todos los puntos que considera atípicos, ¿no? Eh, no parece ser una muy buena agrupación, ¿no? Básicamente porque hemos escogido un radio bastante pequeño, ¿no? Si escogemos un radio grande, por ejemplo 0.8, es algo similar a los 2 clusters que vimos con el Camins, ¿no? Busca grupos, trata de atrapar bastante pocos puntos en un radio grande, entonces encuentra pocos clusters, ¿no? Y si somos un poco más finos, ¿no? Con un radio de 0.25, vemos que encontramos una agrupación bastante buena, ¿no? De lo que estábamos buscando, ¿no? Y encontramos algunos puntos atípicos también, ¿no? Que justamente son estos puntos solitarios que están por fuera, ¿no? Eh, bueno, aquí también cuando vean el collab hay algunos tópicos adicionales. Le pongo aquí si es que alguien quiere adentrarse más, encontrar algunos otros tipos de algoritmos o técnicas, ¿no? Aquí, por ejemplo, pongo el HDBScan, ¿no? Que es básicamente una implementación bastante más eficiente del DBScan, ¿no? También está el Optics, que tiene principios similares al DBScan, sin embargo tiene unos usos adicionales porque te da más información sobre el agrupamiento de los datos, ¿no? Y bueno, yendo a lo siguiente, tenemos lo que es el clustering jerárquico, ¿no? Que es un tipo de algoritmo que nos genera un árbol que le llamamos el dendrograma, ¿no? Que está aquí, ¿no? Y lo que hace es darnos una visión bastante amplia de cómo se agrupan los datos, ¿no? No requiere que le especifiquemos el número de clusters, ¿no? Em, Y bueno, se divide en dos enfoques, el aglomerativo y el divisivo, ¿no? El aglomerativo lo que hace es empieza diciendo que cada punto, ¿no? Cada registro es un único clúster, ¿no? Donde él es el único elemento, y luego empieza a juntarlos, ¿no? Hasta formar todos los clústeres posibles. Y luego tenemos el caso del divisivo, ¿no? Que es lo mismo, pero en sentido contrario. Empieza desde un único clúster grande que abarca todos los puntos y luego empieza a generar particiones, ¿no? Para encontrar hasta que llega al punto en el que cada punto es un solo clúster, ¿no? Entonces, ¿cómo funciona el algoritmo? Bueno, como funciona, cada punto es un clúster individual, ¿no?
se empiezan a fusionar los clústeres. Bueno, esto ya lo expliqué. Entonces, yendo a las ventajas, no se requiere explicar el número de clústeres, ¿no? Y podemos ver los diferentes grados de granularidad que tienen los datos. Puede manejar datos de diferentes tamaños y formas y nos proporciona una clara visión de la estructura de los datos, ¿no? Justamente con este dendrograma, ¿no? Las ventajas es que puede ser computacionalmente costoso porque justamente en cierta forma genera todos los clústeres, todos los tamaños de clústeres posibles, ¿no? Que si tienes 1000 datos, va a empezar por 1000 datos y luego los va a empezar a agrupar así. Va a empezar por 1000 clústeres y luego va a empezar a achicarlos, ¿no? Y bueno, la interpretación de este gráfico puede ser un poco subjetiva, ¿no? Y hay que saber bien cómo hacer los cortes, ¿no? La técnica para saber dónde cortarlo y con cuánto clúster quedarnos, la vamos a ver justo en este caso práctico, ¿no? Entonces, aquí en esta celda oculta está el código que usamos para armar el dendrograma, ¿no? Que no tiene una implementación específica, no hay que hay que armar un código para esto, ¿no? Pero no quiero andar mucho en eso. Entonces, lo primero que hacemos es usar al igual que en los casos anteriores, llamamos a este clustering aglomerativo, ¿no? Esta función. Al decirle que la distancia es cero, lo que hace es justamente darnos todos los posibles clústeres. Si yo le especifico, me va a armar solo la cantidad de clústeres que yo le pido, ¿no? Si le pongo 3, me va a armar 3 clústeres, ¿no? Y bueno, de igual forma hacemos el fit, ¿no? A nuestros datos, para que se ajuste a nuestros datos. Lo dibujamos aquí y le decimos que nos haga 3 niveles, ¿no? Esta es la función que está construida arriba en las celdas ocultas, ¿no? Le pedimos solo 3 niveles, ¿no? Entonces, lo que nos genera el dendrograma es este gráfico de aquí, ¿no? Donde la parte de arriba es cuando hay un único clúster, ¿no? Y vemos luego cómo, a partir de qué cosa se ha ido creando, ¿no? Entonces, a este nivel hay 2 clústeres, cada raya, digamos, vertical es un clúster, ¿no? Entonces, si partimos 2 clústeres, si partimos a este nivel, tenemos 3 clústeres, ¿no? Si partimos a este nivel de aquí, tenemos las 2 rayas verdes, estas 2 rayas azules, tendríamos 4 clústeres, y así hacia abajo. Los números entre paréntesis es cuántos puntos hay en cada uno de los nodos, ¿no? En cada uno de estos nodos finales, ¿no? Podríamos graficarlo más grande, pero en verdad no tiene mucho sentido agruparlos más y más, desagruparlo, mejor dicho, más y más. Entonces, la forma, digamos, recomendada de partir para encontrar un número de clústeres óptimos es donde hay la mayor distancia sin encontrarte ninguna raya horizontal, ¿no? Que en este caso sería esta raya de aquí, ¿no? Este corte que es en 3 clústeres, ¿no? Entonces, si cortamos aquí, tenemos 3 clústeres, ¿no? Que serían el tamaño de clústeres óptimo, ¿no? Que es básicamente lo que son los clústeres que hemos visto, ¿no? Cuando construimos el dataset, ¿no? Y si los construimos aquí, tenemos algo similar al Camins, ¿no? Encuentra relativamente bien los grupos, pero tiene unas dificultades en los extremos, sobre todo, ¿no? Cuando están los puntos lejos de su clúster y cerca al otro clúster, ¿no? Hay algunos algoritmos un poco más avanzados, como en el caso del BIRCH, ¿no? El Balance Iterative Reducing and Clustering Using Hierarchies. También es un algoritmo jerárquico, ¿no? Un poco más avanzado y que incluso se usa para optimizar otros algoritmos de clusterización. Y bueno, para cerrar, ¿no? Quería hablarles un poco sobre los métodos de selección de clusters, ¿no? Uno de los más clásicos es el método del codo, ¿no? Que lo que busca es ver cómo varía la dispersión de los puntos dentro de los clusters, ¿no? Esta dispersión se mide midiendo qué tan lejos está cada punto del centro del clúster, ¿no? Y lo que se hace es graficamos diversos, bueno, mejor dicho, creamos varias clusterizaciones con distintos números de clústeres, ¿no?
y vamos a ir viendo cómo esta dispersión se va haciendo cada vez más pequeña mientras más clusters creamos, ¿no? Porque, digamos, en los puntos más extremos, si tuviéramos un solo clúster, ¿no? Vamos a ver algunos puntos que pueden estar muy alejados del centro de ese clúster, ¿no? Entonces todas las distancias van a sumar bastante. Y en el otro extremo, si es que cada punto es un solo clúster, ¿no? Todas las distancias son cero porque cada punto está justo en el centro de su clúster, ¿no? Entonces esto va a ir cayendo y lo que buscamos es encontrar el punto donde esa caída se hace plana, ¿no? Donde estas dispersiones no se reducen mucho, ¿no? Entonces aquí lo podemos graficar, ¿no? Con esta instrucción del for podemos hacer cosas de forma iterativa. En este caso vamos a hacer el k-means, que es el primer algoritmo que utilizamos, ¿no? Y vamos a generar k clusters y el k está definido por este rango de 1 a 11, ¿no? Entonces primero va a generar un clúster, luego 2, 3, 4 y vamos a extraer este atributo de inercia que nos dice justamente cuánto es la suma de las distancias entre los clústeres, ¿no? Perdón, entre los puntos y el centro de su clúster. Si graficamos esto, vamos a ver justamente este gráfico de codo que se le llama, porque justamente parece un brazo doblado, ¿no? Entonces vamos a ver si es que tenemos un clúster, la dispersión es de 2000, en 2 clústeres baja aproximadamente 1000, en 3 clústeres baja 300, más o menos, ¿no? En clúster están 250 y de ahí cada vez cae menos, ¿no? Si bien en algún momento va a llegar a cero cuando tengamos justamente 1000 clusters en este set de datos de 1000 puntos, ¿no? Entonces, es un tanto subjetivo, ¿no? Entonces, este punto parece ser el punto justamente del codo, donde la caída ya no es tan pronunciada, ¿no? Vemos que aquí cae bastante y luego empieza a caer menos, ¿no? Sin embargo, bueno, que el 3 es el número de clústeres que sabemos que hay en este caso, ¿no? Sin embargo, hay un algoritmo que nos permite saber justamente en dónde está esa inflexión, ¿no? Que es el nil locator de esta librería NIT. Esta librería hay que instalarla, ¿no? En este caso yo la tengo instalada, pero en el Colab normal no viene por default, se puede instalar con esta instrucción de aquí, ¿no? Usamos esta función nil locator, le damos el rango, ¿no? Que es este mismo rango que estamos graficando aquí, ¿no? Le damos la lista con las dispersiones que creamos cuando creamos este gráfico, ¿no? Y le especificamos qué tipo de curva es y si es que viene de forma creciente o decreciente, ¿no? Esto tiene varias aplicaciones, ¿no? En este caso particular, del codo siempre es decreciente, ¿no? Y bueno, si corremos esto, nos dice justamente dónde está ese codo, ese punto de inflexión, que es en el 3, ¿no? Que es este punto de aquí, que es la cantidad justa de clústeres que sabemos que hay, ¿no? Otra forma adicional es el coeficiente de silueta, ¿no? Que a diferencia del codo, que solo ve como las distancias entre los puntos y el centro de sus clústeres, también mide qué tanto se distancian los puntos de los demás clústeres, ¿no? Entonces, un coeficiente de silueta alto nos dice que los puntos están bien asignados a sus clústeres, lo que significa que este punto está cerca del centro de su clúster y que además está lejos de los centros de los otros clústeres, ¿no? Y bueno, también podemos tener el -1, ¿no? Que es cuando ocurre todo lo contrario, no hay un punto que está prácticamente metido en otro clúster, lejos de su propio clúster, ¿no? Y en el caso del 0, ¿no? Que es el valor intermedio, indica que el punto no está muy bien etiquetado, ¿no? O sea, podría pertenecer a un clúster, podría pertenecer a otro clúster, está como en un punto medio. Este score de silueta lo calculamos con esta función de silhouette score, ¿no? De la misma librería antes del sklearn. De igual forma, calculamos de forma iterativa todas las clusterizaciones posibles, usamos el k-means para que nos generen un rango de 2 hasta 11, ¿no? A diferencia del otro, este no lo puedes inicializar en 1, porque como les comenté, mide cómo se diferencia el punto de su clúster de los otros clústeres, ¿no? Entonces tiene que haber algún otro clúster para que se pueda calcular, ¿no? Si lo calculas con un solo clúster, te va a botar un error. Entonces, sí, de igual forma tratamos de graficar ese coeficiente de silueta, ¿no? Lo que vamos a ver es la silueta para cada uno de los números de clústeres, ¿no? Desde el 2 hasta el 10. Y aquí es bastante más sencillo, la verdad, solo escogemos idealmente el punto que tiene el coeficiente de silueta más elevado, ¿no? Que en este caso es 3, ¿no?
que es la cantidad de grupos que sabemos que hay, porque es un dataset sintético, ¿no? ¿Qué técnica usar? Uno o la otra. Bueno, la recomendación es usar realmente un mix de técnicas, ¿no? Hay algunas otras medidas de clusterización, como por ejemplo el índice de Kalinsky-Harabas y el de Davis-Baldwin, ¿no? Que son parecidos también al de la silueta. Pero bueno, lo que buscamos es tener diferentes evidencias de que estamos escogiendo la cantidad correcta de puntos, ¿no? Pero además de eso, es muy importante tener ese feeling de negocio, en dónde estás aplicando la clusterización, ¿no? Y también cuántos clústeres son accionables, ¿no? Porque de repente encuentras un número alto de clústeres, ¿no? Por ejemplo, no sé, después de ver tu dataset para segmentar comunicaciones, te encuentras que el óptimo son 30 clústeres, ¿no? Vas donde es el negocio te va a decir, bueno, pero yo no puedo hacer 30 comunicaciones distintas, me va a costar mucho en diseños, ¿no? Hacer tantas comunicaciones personalizadas, ¿no? Necesito menos, ¿no? Entonces, la idea es que tengas un número de clústeres que sea manejable dependiendo de para qué los quieres utilizar, ¿no? El conocimiento que tienes del negocio y los insights que pretendes encontrar aquí, ¿no? Bueno, también justamente queremos caracterizar estos clústeres, ¿no? Saber qué hay más o menos en cada uno, cómo se diferencian, una forma bastante sencilla de hacerlos, que no me da tiempo para ahondar mucho en este punto, ¿no? Pero también es importante, una vez que genero los clústeres, quiero saber más o menos cómo se diferencian entre ellos, ¿no? Entonces, tomando el último algoritmo que corrimos, eh, generamos que era el... Disculpe. Bueno, estos camins que hemos generado, ¿no? Tenemos tres, ¿no? Tres clusterizaciones y podemos ver que podemos sacar promedios simplemente por cada uno de los clusters. Tenemos la primera variable y la segunda variable y podemos sacar los promedios, ¿no? Entonces podemos ver que el clúster 0 y el clúster 1 son bastante parecidos, justamente es en referencia a estas rayas que están muy cerca entre ellas, ¿no? En los gráficos. Aquí de repente habría que hacer un análisis un poco más potente, ¿no? De repente sacar percentiles o incluso podemos usar árboles de decisión, que ya son un algoritmo ya un poco más avanzado, ¿no? Para entender ya las reglas que generan cada uno de estos clústeres, ¿no? Y en el caso del clúster 2, que sería la esfera, el círculo, ¿no? Que está en el extremo superior, ¿no? Podemos ver que justamente aquí los promedios sí son más altos, ¿no? Tienen promedios de 1.3 en la variable 1, 1.3 en la variable 2, ¿no? Quiere decir que están más arriba en el gráfico, ¿no? Ahí, Javier, ¿cómo estamos de tiempo? No sé si tenía todavía lo del min shift, pero no sé si hay tiempo todavía para explicarlo. Sí, tal vez ahí algunos minutitos más y ya respondemos algunas preguntas del público y continuamos con Data Engineer. Ya, genial. Entonces, para explicar rapidito lo del min shift, que me lo salte. El min shift es un algoritmo de densidad también, parecido bueno, el mismo tipo que el DBSCAN, que no funciona de forma tan parecida, ¿no? Lo que busca aquí, bueno, de igual forma no le especificamos el número de clusters, ¿no? No asume ningún tipo de forma específica, pero lo que trata es buscar picos en la densidad, o sea, busca grupos grandes de puntos y empieza a asignar a todos los puntos a esos grupos, ¿no? Entonces, ¿cómo funciona? Definimos primero, el único parámetro que tenemos que definir es el radio de búsqueda, ¿no? Que es cuántos puntos voy a mirar para encontrar esas densidades, ¿no? Y lo que hace con esas, bueno, una vez que se define el radio de búsqueda, trata de calcular las densidades y lo que da más o menos, si tuviéramos un gráfico viendo este gráfico en 3 dimensiones, ¿no? Si nos tratas de 2 dimensiones, es todo este plano, ¿no? Y las densidades son los picos que podemos ver en este plano horizontal, ¿no? Entonces, lo que nos dicen estos picos es que hay bastantes puntos ahí, ¿no? En base a ese radio que hemos escogido. Entonces, por ejemplo, aquí en este pico que pareciera ser el más elevado, hay bastantes puntos concentrados, ¿no? En un área pequeña, ¿no? Y en este habrían menos puntos y en este habrían menos puntos, pero igual son tres grupos grandes, ¿no? De puntos. Entonces, una vez que define esos picos, digamos, eh, lo que va a hacer es acercar todos los puntos hacia esos picos, ¿no? Y luego otra vez vuelve a tratar de crear los picos. Los picos cambian un poco,
Otra vez acerca todos los puntos de esos picos, tratando de llegar justamente a la cima, por así decirlo, de esos picos y tener una categoría para cada uno según cuántos picos ha encontrado, ¿no? Entonces acá hay una explicación un poco más gráfica, ¿no? Donde podemos ver justamente cómo los puntos se pueden ir moviendo, ¿no? Entonces este círculo es el radio de búsqueda, ¿no? Y como vemos para este punto, por ejemplo, inicial, ¿no? Esto se hace para todos los puntos, ¿no? Entonces, para este punto vemos que tiene todos estos puntos alrededor. Entonces, el centro, digamos, está más o menos por aquí, ¿no? Ese centro de masa, ¿no? Entonces, el centro corre un poco para acá, otra vez genera su radio de búsqueda, ve que hay más puntos, ¿no? Va buscando la densidad de los puntos y va avanzando, ¿no? Hasta que llega justamente a la cima donde están todos los puntos juntitos, ¿no? Y dice, ok, es parte de este grupo de aquí, ¿no? Igual para este otro punto de aquí, ¿no? Lo va moviendo hasta que llega a este otro grupo de puntos, ¿no? Y de alguna forma cada punto lo asigna a uno de estos cúmulos, ¿no? Em, bueno, ventajas. Igual siempre es una ventaja no tener que especificar el número de clusters que busco, ¿no? Porque muchas veces realmente uno no sabe cuántos clusters hay, ¿no? Aquí bueno, en esta data sintética que usamos están bien definidos los clusters, ¿no? Sin embargo, en la realidad suelen ser una nube de puntos sin mucho orden, ¿no? Normalmente. E igual pueden contar clusters de diferentes formas, ¿no? Pero sí es justamente, bueno, y funciona bien en datos con densidades variables, ¿no? Algunas ventajas que puede ser computacionalmente costoso, vamos a ver que demora un poquito más en correr para estos 1000 datos, ¿no? Justamente porque necesita calcular todas estas densidades de forma repetida, ¿no? Y bueno, que es bastante sensible a este radio de búsqueda, no es algo trivial de optimizar, no vas a tener que probar varias veces distintos radios hasta que encuentres algo que te haga sentido, ¿no? Entonces, si lo corremos, probemos con esta opción primero, ¿no? Podemos escoger este ancho de 0.7, ¿no? Y lo que va a hacer el algoritmo, como demora un poquito más que los otros, pero ya está. Nos genera igual los tres clusters, ¿no? Sin especificarle cuántos clusters queríamos, nos ha generado tres, ¿no? Los clasifica un poco mejor que el K-means, ¿no? El K-means está un poco más hacia acá, por ejemplo, el amarillo, ¿no? Igual el rojo estaría un poco más hacia acá, ¿no? Sin embargo, para este caso particular no es tan bueno como el de Scan, que es especialmente bueno cuando los datos no tienen formas tan esféricas, ¿no? Y bueno, por default, este algoritmo te asigna todos los puntos en un clúster, sin embargo, podemos decirle que no lo haga, ¿no? Y hay algunos puntos que no van a llegar hasta algún cúmulo de puntos, no van a llegar a un pico, ¿no? Y se van a quedar fuera, que serían las anomalías, ¿no? Que buscamos. En este caso identifica varias. Entonces, igual esperamos un ratito. Y aquí se genera, ¿no? Estos grises son los puntos que no ha asignado a ningún clúster, ¿no? Entonces, en la versión anterior, cuando corre, igual en primera instancia no los asigna ninguno y luego se fija por cada punto a qué clúster está más cerca, ¿no? Y lo asigna a ese clúster. Entonces podemos pedirle simplemente que no haga eso y nos sirve también para encontrar anomalías, ¿no? En este caso igual encuentra bastantes anomalías, ¿no? Si quisieras buscar de repente anomalías, podrías probar tanto con el DBSCAN como este, y podrías ver un poco qué tanto te hace sentido, ¿no? Pero justamente encontrar anomalías suele ser algo bien fino, ¿no? Entonces es importante que tengan varias opciones y que puedan justamente ser bastante precisos con los puntos que buscan, ¿no? O de repente usarlos de forma combinada, ¿no? Y decir, ok, si es que los dos algoritmos me dicen que es una anomalía, entonces es una anomalía, ¿no? Generar algún tipo de votación ahí para definir quién es una anomalía y quién no, ¿no? Y bueno, eso es un poco todo lo que tenía pensado, ¿no? Igual aquí también al final les dejo algunos tópicos adicionales que tampoco no había mucho tiempo de explicar, ¿no? En el caso de visualización, ahí está este algoritmo de TSNE que nos puede ayudar a visualizar un poco mejor los clusters. Aquí no tenemos ese problema porque todo es en dos dimensiones, ¿no? Pero ya cuando tienes bueno, tres dimensiones ya es complicado, ¿no? Pero muchas veces tienes gran cantidad de variables. Entonces, lo que hace el algoritmo es básicamente hacer una especie de proyección, ¿no? En dos dimensiones o en tres para que se pueda visualizar mejor, ¿no? Cómo se están agrupando los puntos, ¿no?
justamente todo lo dimensional es un problema, entonces también un algoritmo bastante utilizado es el PCA, ¿no? Que nos ayuda a reducir la dimensionalidad de los puntos, y el mismo TSNE también lo podemos usar para eso, ¿no? También podemos hacer técnicas de selección de variables. Una técnica relativamente reciente es el Principal Feature Analysis, ¿no? Que se apoya en el PSA para generar una selección de variables que no repiten información, no están correlacionadas, ¿no? En el caso hipotético y de mucha suerte que tengan datos ya etiquetados y quieran hacer una clusterización, bueno, hay varios indicadores, ¿no? Uno de ellos es el ARI, el Adjusted Rand Index, ¿no? Que básicamente nos dice qué tan bien cada punto es asignado al clúster al que debería estar realmente, ¿no? Y bueno, como mencioné en algún momento, si es que quieren hacer una caracterización un poco más avanzada de los clusters, ¿no? Podemos usar árboles de decisión para entender un poco mejor qué cosa es lo que hay dentro de cada uno de los clusters, ¿no? Entonces, esos puntos, si es que quieren andar un poco más, pueden buscar sobre eso, leer un poco si es que quieren aplicarlos también. Y bueno, eso es todo de mi lado. Ahí. Muchas gracias, Patricio. De hecho, bastante interesante la ponencia que brindas. Por aquí tenemos una consultita bastante puntual, ¿sí? En tu caso, me comenta un poquito tu expertise, ¿no? Dentro de tu labor, dentro de tu empresa actual, ¿no? Ujú. Quería conocer un poquito más de ti ahí. Bueno, yo soy particularmente data scientist, ¿no? Eh, bueno, trabajo bastante con los analistas de datos, ¿no? Que es un poco de lo que es este taller. La clusterización es un poco como que entre ambos mundos, ¿no? Particularmente como data scientist no hacemos tanto clusterizaciones, ¿no? Ahí en Interbank donde trabajo, ¿no? Lo que hacemos usualmente son modelos predictivos, ¿no? Mientras que el equipo de los analistas de datos son los que normalmente hacen este tipo de agrupaciones para segmentar carteras, por ejemplo, ¿no? Ahora están lanzando también una, una, una nueva clusterización de clientes, por ejemplo, para hacer grupos, ¿no? Em, y bueno, pero normalmente nosotros también nos apoyamos en estos algoritmos para segmentar los diferentes modelos predictivos que utilizamos, ¿no? Encontrar algunos grupos donde podemos aplicar las diferentes, bueno, que son impactados de diferente forma por las variables que usamos para predecir, ¿no? Un poco Genial. más a cómo se aplica. Aquí tenemos una consulta de José Llanes, ¿no? ¿Cuántas dimensiones o variables se recomiendan utilizar para casos de segmentación de mercados, ¿no? ¿Existe un número mínimo o máximo de variables recomendables? Realmente o sea, cuántas puedes manejar realmente como empresa, ¿no? O dependiendo de la acción que se quiere hacer, ¿no? Como si en algún momento tener 30 comunicaciones no es muy útil, pero también tener variables que de repente con las que de repente no puedes hacer mucho, ¿no? Por ejemplo, no sé, si tuvieras la altura de las personas y estás ofreciendo un producto bancario, pues, es una variable que no te va a servir mucho, ¿no? En estos casos de la clasificación es bastante importante que tengas cuidado con las variables que utilizas, ¿no? Dependiendo de en qué cosa lo quieres aplicar, ¿no? Si solo buscas encontrar información, encontrar insights nuevos, de repente puedes usar, bueno, métele bastantes variables y usan de repente alguna técnica de reducción de dimensionalidad o el Principal Feature Analysis que puse ahí que te puede te puede servir bastante también para reducir tus variables, ¿no? Variables más informativas. Ujú. Pero sí, depende de qué cosa puedes manejar realmente, ¿no? Pero incluso con 3, 4, 5 variables, la verdad es que se pueden hacer bastantes cosas si es que realmente puedes accionar sobre esas variables, ¿no? Genial, listo. Muchas gracias, Patricio.